Hola y bienvenido a WatchMojo Español, yo soy Fernando y hoy estaremos viendo varios delitos terribles cometidos en Chile que se hayan vuelto conocidos por su naturaleza cruel, retorcida o extraña. Niños pequeños de un rango de edad de 4 a 6 años comenzaron a desaparecer. El viejo del saco. ¿Recuerdan esa historia cuando eran niños, en la que sus papás les contaban que un viejo con un saco vendría por ustedes si se portaban mal? Bueno, pues en Chile no estaban muy alejados de la verdad. La comunidad de Santiago fue oscurecida por la sombra de Francisco Varela Pérez, un vagabundo que dejó varios cadáveres por toda la zona. Los restos correspondían al menor Luis Vergara Garrido, de tan solo 6 años, el cual fue brutalmente asesinado. Lograron capturarlo cuando un niño de 15 años escapó de sus garras cuando intentaba abusar de él y describió a un anciano con una sola mano y un costal como el culpable. Los cuerpos compartían todos el haber sido estrangulados únicamente por una mano izquierda, así que cuando atraparon a Francisco no pudo hacer otra cosa excepto confesar. Al verse acorralado confesaría su autoría en el crimen de Luis, diciendo: "Yo soy el autor del crimen del niño, yo lo maté y no lo niego". La cocinera de Molina. La violencia doméstica es un tema delicado sin importar el género del que hablemos, como en este caso. En abril del 2014, Roxana Valdés Caro tuvo una fuerte discusión con su esposo al enterarse de que éste había gastado 5 millones de pesos chilenos de sus ahorros en apuestas y mujeres. Luego del crimen, Roxana lo descuartizó e hizo desaparecer sus restos, cocinándolos en una olla y enterrándolos lejos de la vivienda. Enojada, Roxana le disparó y se fue a dormir, pero al día siguiente, sin saber muy bien qué hacer con el cuerpo, decidió separar sus miembros y ponerlo a hervir en una olla. Tuvo un arrepentimiento. Yo creo que ella fue una psicópata circunstancial. Psicópata circunstancial. Estoy inventando el diagnóstico en este momento. O sea, ella coyunturalmente, mira, ese es muy bueno, es muy buena esa foto. Después los arrojó a un terreno baldío, aunque algunas partes se quedaron todavía en el recipiente de cocina. Arrepentida de sus acciones y preocupada por su bebé de tan solo unos meses, decidió entregarse a la policía. Roxana fue condenada a 6 años de cárcel, pero luego de cumplido 2/3 de la pena y por su buena conducta, este año se le concedió la libertad condicional con firma mensual. El cementerio de Dardignac. Dardignac es el nombre de la calle en la que se encontraba la casa que rentaba Benjamin Heibig, en Bellavista. El hombre llamaba la atención por ser extranjero, pero pocos sabían que tenía antecedentes de haber sido agresivo con su exesposa, a quien había amenazado con un arma tras una discusión. Usted tiene la sartén por el mango. Mire, si llegamos a un buen precio por lo que me quiere ofrecer, podríamos olvidarnos de muchas cosas. Cuando su arrendadora salió de la ciudad, le robó algunos objetos, que después le ofreció al anticuario Leonidas Valencia Chacana, quien ya se había negado a pagarle algunos productos anteriormente. ¿Alguien más sabe sobre esto? Nadie. Yo trabajo solo. Vine don Roberto para demostrarle la confianza que le tengo. Traje todos los recibos que usted firmó. Aprovechando que el mercader estaba distraído, le disparó por la espalda y luego también se deshizo de su mozo, quien había presenciado todo. Aún peor, él mismo llamó a la policía y dijo que había encontrado los restos de un cementerio antiguo, cuando en realidad eran los cuerpos de sus 2 víctimas. Desde ahora, y tal como lo suponía Heavy, estos obreros debían encontrarse con cada una de las piezas antiguas que puso en la tumba. Él estaba preparado para reaccionar con sorpresa. Difícil de creer. El enano maldito. Hace 46 años, una hermosa joven caminaba con sus tacones por la calle Londres rumbo al Hotel Princesa. Ahí se encontraría con un conocido que la acompañaría durante toda la noche. El 24 de enero de 1968, la prostituta Martirenia Matamala fue encontrada en una habitación del Hotel Princesa y, según testigos, la última vez que se le vio fue al lado de un hombre de baja estatura.
Después de muchos esfuerzos por parte de la policía y a punto de que el caso prescribiera, finalmente encontraron al culpable. Su nombre era José González Agüero. El caso no solo fue trascendente por el macabro asesinato, sino porque acaparó los titulares de los periódicos de la época durante los 10 años del misterio. ¿Quién era el asesino? Era la pregunta que la Crónica Roja buscaba responder. La prensa lo bautizó como el enano maldito e incluso se convirtió en un personaje de cómics para hacer críticas sociales. Página tras página, la Crónica Roja y la Policía de Investigaciones buscaban al culpable. ¿Quién la había matado luego de haber pasado la noche con ella? La única testigo era una mucama que decía que al parecer era un joven de 1,50 m, moreno y cabezón. Como dato macabro, en 1998, una pareja de recién casados se alojó en la misma habitación en la que habían encontrado a Marta. Tras una discusión, el esposo asesinó a su mujer esa misma noche. Matanza del Seguro Obrero. Antes de la Segunda Guerra Mundial ya existía un movimiento nacional socialista en Chile. Lo componían académicos, obreros y profesionales, los que organizaron un golpe de Estado para derrocar el gobierno de Arturo Alessandri Palma. Tras una serie de importantes cambios políticos en Chile, las protestas no se hicieron esperar. Los estudiantes pertenecientes al movimiento socialista chileno se encontraban en el edificio de la Caja de Seguro Obrero frente al Palacio de la Moneda, cuando fueron injustamente masacrados por la policía y los militares. Un grupo de jóvenes nacionalsocialistas que alzaban la bandera nazi organizaron un golpe de Estado. Un caso que marcó un hito histórico porque por primera vez civiles fueron procesados por traición a la patria e intento de golpe de Estado. La peor parte de esta historia es que ellos ya se habían rendido, pero aún así decidieron asesinarlos. Apuntados por militares, caminaron con los brazos en altos por Morandé hasta la Caja del Seguro Obrero, donde también fueron acribillados. Este horrible crimen dejó como saldo fatal a un total de 59 jóvenes nacionalsocialistas. Psicópatas de Viña del Mar. Los carabineros Jorge Sagredo Pizarro y Carlos Top Collins cometieron un total de 10 asesinatos y 4 abusos entre el 5 de agosto de 1980 y el 1 de noviembre de 1981 en la famosa ciudad de Viña del Mar. El taxista Morales murió instantáneamente y su cuerpo fue arrojado a orillas del camino. Buscando a alguna pareja, los carabineros se dirigieron hacia el sector de los Ositos. La policía logró dar con ellos después de haber inculpado al entonces director del Banco Nacional. Gracias al extraño comportamiento que había tenido Sagredo los últimos días, levantó sospechas en su trabajo y finalmente tanto él como su compañero de crímenes confesaron. La pareja de pololos estaba debajo del puente conversando, pololeando, y Sagredo aparentemente entra por este sector a observar. Fueron condenados a muerte y la suya fue la última sentencia de este estilo que se realizó en el país. Conocidos como los psicópatas de Viña, ambos fueron condenados a muerte por una serie de crímenes en serie que aterrorizaron a esa ciudad durante 2 años. Fueron fusilados el 29 de enero de 1985. Sacrificio humano. El 22 de mayo de 1960 sucedió el sismo más potente registrado instrumentalmente en la historia de la humanidad, 9.5 en la escala de Richter, pero lo peor estaba aún por venir. Era tan fuerte que el movimiento que yo nunca me imaginé que habría sido tanto. Había un edificio de cemento de 3 pisos. Yo decía, cualquier ratito se va a caer. Como consecuencia de este evento, entre el 22 de mayo más tarde y el 6 de junio se registraron importantes maremotos y réplicas que preocuparon gravemente a una comunidad indígena en la localidad de Coyileufu. Todo el desastre que dejó ese terremoto opacó lo que ese mismo día ocurrió en este lugar, el Cerro La Mesa de Puerto Saavedra. Aquí se produjo probablemente el único sacrificio humano documentado en la historia moderna del pueblo mapuche. Guiados por su instinto, decidieron arrojar al mar a José Luis Paynecur desde un acantilado, convencidos de que el sacrificio calmaría la ira de la naturaleza.
Pocos medios escritos de la época publicaron este impactante caso. Revista Vea fue uno de ellos. Incluso fotografiaron la detención de la machi que ordenó el sacrificio humano, Luisa María Namuncura. Su cuerpo nunca fue encontrado y tras varios años de investigación, la comunidad decidió absolver a los implicados, considerando su contexto y bagaje indígena. Con la resuelta convicción de estar obrando según sus creencias, fue el propio abuelo del niño quien lo entregó para el sacrificio, realizado a la usanza de las ofrendas vivas del pueblo mapuche en Guillatunes. Secta de Coyihuay. Ramón Gustavo Castillo Gaete era líder de una secta en la que sus integrantes consumían ayahuasca y sacrificaban animales con propósitos inexactos. Son parte de quienes integraban la secta de Coyihuay, un grupo de supuesta autosanación, detenidos por la PDI, acusados de sacrificio humano, de terminar con la vida de un lactante de 2 días. Estaba fielmente convencido de ser la reencarnación de Dios y mantenía relaciones con todas las mujeres del grupo, quienes, engañadas, creían que estaban haciendo lo correcto. Naturalmente, después de este tipo de interacciones, una de ellas quedó embarazada, a lo que Castillo Gaete no reaccionó nada bien. El embarazo se llevó a término y después de 2 días de que la madre y el bebé estuvieran en el hospital, este temible hombre fue por ellos y los llevó de regreso con su secta. Natalia Guerra Hecker mantenía en su vientre el que creía era el anticristo. Convencido de ello, esperaron que naciera, se mantuvo en una casa en los Andes. Convenció a los miembros de que el niño era el anticristo y, frente a todos, se deshizo de él de una manera sumamente cruel. Y lo lanzaron vivo a la fosa que ardía por completo. Poco después, tras haber fallado en la predicción de la fecha del supuesto fin del mundo, 2 de sus integrantes abandonaron la secta y lo denunciaron con la policía. De un momento a otro, el día viernes en horas de la mañana, él había procedido a vender sus bienes, su balón de gas y otras cosas, para luego salir de acá. El devorador de San Carlos. Durante el año de 1946, varios cuerpos infantiles aparecieron en la comunidad de San Carlos, en un estado tan deplorable y triste que las alertas de los habitantes se encendieron inmediatamente. Niños pequeños de un rango de edad de 4 a 6 años comenzaron a desaparecer. También muchos bebés recién nacidos. En un principio se creía que los niños encontrados habían sido víctimas de una jauría de perros hambrientos, pero estaban fuera de acertar a lo que estaba pasando en realidad. Un día, una mujer gritó por el pueblo pidiendo ayuda y dijo que mientras ella tendía la ropa, un hombre se acercó a su pequeño hijo y sin más comenzó a devorarlo. Las heridas causadas eran bastante precisas, sin dejar desmembramientos o los cuerpos mutilados. Esto iba más allá, y el pánico se apoderaba exponencialmente cada noche en el pueblo de San Carlos. Encontraron como culpable a un hombre al que le apodaban el Gringo, y la comunidad tomó justicia por mano propia. Con un español precario, aunque de igual forma lo apodaron como el Gringo. Este hombre con una personalidad bastante huraña, que desde que llegó no mantuvo contacto con casi nadie. Algunos testigos cuentan que, cuando lo atraparon, se negó a comer hasta que le dieron vísceras crudas y sangre. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al final. Hans Pozo. Si algo bueno hubo en este trágico caso, fue la increíble eficiencia de la policía chilena, que hizo su trabajo de investigación a fondo y logró dar con el culpable. El impactante caso comenzó cuando un perro llevaba en el hocico una extremidad humana, lo cual se les notificó a las autoridades. Hubo psicosis en su momento, a mí me llamó la atención en alguna ocasión donde íbamos al sitio del suceso y habían familias buscando extremidades humanas en el sector. Poco a poco fueron apareciendo las demás partes del cuerpo de Hans Pozo, a quien pudieron reconocer gracias al único tatuaje que su atacante había olvidado eliminar como evidencia.
Uno, un joven casi indigente, conocido por su adicción a las drogas. El otro, un funcionario municipal de conducta irreprochable, sostén de una familia que había salido adelante gracias a su esfuerzo y trabajo. Tras las arduas investigaciones, el cuerpo policíaco dio con el culpable de tan atroz crimen. Iván Martínez, dueño de una heladería y funcionario público, quien se quitó la vida cuando se vio sin escapatoria. Que Hans Pozo recibió 2 disparos en la nuca, que serían de calibre 38. Precisamente una de las 2 armas que tenía Martínez inscriptas era calibre 38. En su carta de despedida contó una versión diferente a la que la policía había confirmado, lo que significa que mintió e intentó librarse de su responsabilidad hasta el final de sus días. ¿Y tú, estás de acuerdo con nuestras elecciones? Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos originales de WatchMojo Español.